Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Empieza a activarse el mercado y empiezan a cumplirse todos los pronósticos que hemos estado teniendo durante estos últimos meses. Muchas subidas de las altcoins, pero sobre todo y lo más importante para mí ha sido Ethereum. Como bien sabréis, llevamos prácticamente desde los 2.300 diciendo que tenía que llegar a 2.800 dólares y estamos muy cerquita de tocar esos niveles. Pero no solamente eso, sino que lo más importante, Bitcoin está a punto de desplegar su siguiente movimiento alcista, movimiento en el cual romperemos probablemente all time high, y no solamente eso, sino que abriremos las puertas a empezar a descubrir con Bitcoin dónde podríamos llegar, y no solamente eso, sino que veremos en este caso cómo las altcoins intentan acompañar con estos movimientos alcistas. Así que vamos a hacer una pequeña recapacitación de lo que ha sido esta semana y sobre todo lo que vienen durante las próximas semanas, algunos trades que tengo preparados y otros, como sabéis, que vamos dentro en estos momentos. Empezando por Bitcoin, en estos momentos, como bien veréis, estamos prácticamente en la zona de los 68.600 dólares, muy cerquita ya de algunos targets que yo estoy esperando en el mediano plazo. Como bien veis, pues bueno, al final el precio sigue dentro de nuestro querido rango, el cual estamos ahí estancados desde el mes de marzo, pero sí que es cierto que ya parece ser que hay algo más de optimismo, aunque me da la sensación de que aún tenemos que subir mucho más, porque sigo viendo un sentimiento de mercado para nada con FOMO. Tenemos a Bitcoin rozando all time high. De hecho, en estos momentos estamos únicamente a una diferencia en Bitcoin de un 7.5% de rozar su máximo histórico, pero la sensación es completamente distinta. No veo FOMO en el mercado y sobre todo no veo continuación alcista por parte de las altcoins, y sobre todo no veo FOMO en la comunidad de YouTube ni en ningún lado, con lo cual yo creo que el movimiento alcista ni siquiera lo hemos empezado a desplegar. Targets que yo tengo y niveles de recompra. Hombre, pues si tuviésemos la posibilidad durante estos próximos días a retroceder más o menos en un área comprendida entre estas dos líneas, 66.500 dólares y 64.500 dólares, para mí sería una zona óptima de recompra en algunas de las altcoins. Como ya sabéis, hemos estado comentando todos los niveles de Ethereum y yo personalmente creo que todos se han cumplido bastante bien. A partir de aquí ya no tendríamos en realidad que estar buscando recompras, sino más bien pues simplemente buscar niveles de venta en algunas de las altcoins, y sobre todo que ya nuestro pronóstico con Bitcoin se cumpla, que sería subir. Hemos tenido, yo creo, suficiente tiempo para estar recomprando cualquier cosilla. Hemos tenido, yo creo que durante estos últimos meses bastantes caídas, con lo cual ahora mismo no tiene sentido otra vez estar hablando, oye, pues si Bitcoin cae aquí, compraremos en estos niveles. Hombre, yo creo que hemos tenido suficiente tiempo desde prácticamente junio, julio de recomprar cualquier cosa, y aún así durante las últimas semanas también hemos tenido muchísimas oportunidades. Solamente tenemos que fijarnos en la de prácticamente hace unos 10 días, cuando Bitcoin estaba cotizando sobre los 60.000 dólares. Aquí lo único importante es que más o menos que entiendas los niveles a los que tendría que llegar Bitcoin. Realmente no tenemos una zona como tal que digamos Bitcoin tiene que llegar exactamente aquí. Bueno, pues lo único que tiene que hacer en realidad es romper su máximo histórico. Y para mí lo que está ocurriendo en Bitcoin de hecho es bastante positivo, porque como bien veis estamos tocando una línea de resistencia muy importante en varias ocasiones, y ahora estamos al borde de intentar romper esa pequeña tendencia bajista que se viene formando desde marzo. Lo que tienes que entender es esto de aquí, que esto es el mapa de calor. Nos muestra en este caso la cantidad de liquidaciones, es decir, todas las posiciones en short que se han abierto por encima de los máximos, por encima de 70.000 dólares, 74.000, 75.000, 73.000, 72.000, es decir, donde hemos estado estancados prácticamente estos últimos meses. Por poneros un ejemplo, pues cogería yo en estos momentos y abriría un short en estos niveles, y mi stop loss lo pondría más o menos, me lo voy a inventar, ¿vale? Lo pondría en 75.000 y mi take profit lo pondría aquí abajo. Como esa operación aún sigue abierta, mi operación no ha tocado aún take profit, yo tengo mi stop loss aquí, y esto simplemente lo podemos ver en el mapa de liquidaciones. En este caso estamos viendo la de Binance, pero aquí tenemos muchísimos exchanges. En este caso, si os fijáis, hay unas líneas amarillas. Las líneas amarillas simplemente nos muestran la cantidad de dinero que se va a liquidar si Bitcoin consigue llegar a esos precios, es decir, prácticamente todos los stop loss que van a saltar, en este caso en short, para todas las personas que lo hayan abierto prácticamente desde estas últimas ocasiones. Y como bien veis, la cifra es una completa barbaridad, con lo cual yo me mantengo firme con que Bitcoin tiene que llegar a máximos históricos, y obviamente no por las liquidaciones, sino por un contexto macro que yo creo que en general es positivo para el mercado de las criptomonedas, y más teniendo en cuenta que tenemos las elecciones en Estados Unidos dentro de prácticamente nada de tiempo.
Aquí tenemos una pequeña encuesta, en este caso, como bien veis, un pequeño poll que se hace para poder ver simplemente un poco las estadísticas de las elecciones en Estados Unidos. Y ahora mismo, pues Trump consideramos que llevaría más o menos una buena probabilidad para ganar, con un 60% frente a Kamala, que tiene en estos momentos un 40% de los votos. Como bien veis, pues Bitcoin en este caso está operando con esa posibilidad de las noticias y la fecha la tenemos dentro de muy poco tiempo. Nos quedan aproximadamente unas 2 semanas para llegar a las elecciones de Estados Unidos. Por eso para mí estas próximas al menos una semana, 2 semanillas van a ser muy importantes y sobre todo decisivas en el mercado cripto. Y yo considero que Bitcoin no solamente va a llegar a máximos históricos, sino que va a consolidar por encima de esos máximos históricos y va a desplegar un siguiente movimiento alcista. Para mí los siguientes niveles importantes estarían más o menos sobre la zona de los $80.000, nivel psicológico, y en este caso estaríamos por encima de la zona de liquidaciones en Bitcoin, con lo cual considero que más o menos si llegamos sobre los 80.000 se habrán liquidado la gran mayoría de las posiciones cortas, en este caso en Bitcoin. Y no solamente eso, sino que en este caso estaríamos en un punto muy importante de inflexión en cuanto a la dominancia de Bitcoin, ya que considero que la zona del 60% podría ser un nivel muy importante en el cual la dominancia empiece a corregir, lo cual permitiría que las altcoins se muevan mucho mejor durante las próximas semanas. Para mí, cuando la dominancia toque el 60%, deberíamos comenzar a ver cierto retesteo y sobre todo iniciar una posible fase correctiva, que en este caso más o menos la mostraríamos de esta forma. En este caso, rechazo, sobre todo mínimos y máximos decrecientes, y a partir de ahí al menos retroceder un 2, un 3%, y ese 2-3% nos permitirá ver muy buenas subidas en las altcoins. Y en este caso aquí empezaríamos con Ethereum. Yo creo que ha sido un movimiento muy aburrido, pero bastante sencillo de completarse durante las últimas semanas. Con Ethereum lo único que teníamos que entender es que en estos momentos estaba siendo una moneda mucho más bajista, pero aquí lo importante era fijarse en los cierres diarios. Como bien veis, el cierre diario en Ethereum por encima de la zona de los 2.450 es el nivel que nos ha permitido empezar a desplegar un movimiento alcista, y a partir de ese movimiento hemos podido ver ciertas subidas muy interesantes en algunas altcoins, sobre todo en algunas relacionadas con las Layer 2 de Ethereum o algunos protocolos descentralizados de Ethereum. Aquí podéis ver la comunidad privada, donde yo paso todas mis operaciones. El long de Ethereum yo ya lo compartí desde que estábamos en $2.450 y posteriormente añadimos 2 posiciones adicionales, una nueva en 2.550 y una siguiente posición que hemos abierto en el día del viernes en 2.650. Como bien veis, mi target, es decir, mi zona proyectada en Ethereum serían los $2.800, nivel en el cual pienso que tiene que haber un punto de inflexión muy importante. De hecho, siempre intento explicar las cosas, ¿no? Como por ejemplo que no voy a operar Ethereum. ¿Por qué? Porque está siendo muy lenta, porque en estos momentos hay mejores opciones y porque yo sinceramente en lugar de Ethereum he comprado Aave, Etherfi, Genlayer y algunas Layer 2, como pueden ser Arbitrum, Optimism, ZK Sync, Matic o similares, porque considero que se van a mover muchísimo mejor que Ethereum. Y en este caso, pues no me he equivocado, prácticamente todas estas altcoins llevan subidas de entre un 15 y un 20%. Aún así hemos añadido posiciones nuevas en Ethereum, como por ejemplo en el día del viernes veréis esta que comentamos justo aquí, que a la mínima que Ethereum cerrase por encima de $2.650 en un gráfico H4 nos iba a dar el mismo long, con lo cual pues aquí simplemente podéis ver un poco las operaciones que yo comparto en mi comunidad de Telegram privada, por si alguien no lo sabe y quiere saber algo más de información o lo que sea. En este caso siempre intento explicarlo todo y siempre intento añadir todas las posiciones y sobre todo justificar el porqué de las cosas, y en este caso Ethereum para mí tiene que llegar fácilmente a esta zona, nivel donde considero que vamos a tener un movimiento demasiado importante, porque estaríamos rozando una línea de tendencia que en caso de recuperar cierto nivel Ethereum debería desplegar en este caso un siguiente movimiento hasta la zona de los $3.100 en el corto plazo. Es decir, si superamos 2.800, nuestro siguiente nivel sería la zona de los $3.100. En realidad Ethereum no nos interesaría tanto, porque como bien sabréis está siendo un poco más lenta. De hecho, fijaos, ahora mismo los movimientos, pues simplemente Ethereum nos lleva dando un 10% desde los mínimos, y si te vas a Sui, Sei, Aptos o similares ya llevan un rebote de más de un 40%, casi un por 2 algunas de ellas, con lo cual pues sabemos que Ethereum ahora mismo no nos renta tanto a menos que vayamos en futuros, pero lo cierto es que nos ayuda mucho a entender hacia dónde van a ir las altcoins durante las próximas semanas. Ethereum yo no lo uso tanto para operar, sino para ver en este caso hacia dónde nos dirigimos, y yo sé que Ethereum
Ethereum va a estar bajista, no me interesa buscar longs, y si yo sé que Ethereum va a estar alcista, voy a buscar longs en las monedas más fuertes del mercado. En este caso considero que un punto importante sería ese nivel de los 2.800-2.815 dólares. Si rompemos línea de tendencia bajista, deberíamos llegar, primer plazo, obviamente 3.100, y posteriormente ya plantear una siguiente subida con Ethereum hasta 3.700 dólares. Y una pequeña reflexión que quería hacer con todos vosotros. Tenéis delante de vuestra pantalla la criptomoneda ApeCoin, que en el día de hoy prácticamente se ha pegado un rebote de más de un por dos. Ha subido justo, si nos fijamos, desde los 0,7 dólares hasta la zona de los 1,72 dólares, dando una subida de un 150%, es decir, casi se marca de repente un por 3. En este caso ha sido por ciertas noticias, como por ejemplo que han desplegado finalmente su mainnet. En este caso no he indagado demasiado sobre la noticia porque no me interesa tanto, simplemente lo que quiero enseñaros es que veáis que de repente las altcoins se pueden quedar meses y meses y meses cayendo, como bien veis aquí. Fijaos que desde abril ApeCoin no ha hecho más que caer, más o menos para que veáis un poco lo que ocurre en el mundo cripto. Caídas, 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 te rindes, vendes, te sales de este mundo porque dices, bueno, esto yo lo odio, no he hecho más que perder, no he hecho más que en este caso invertir y esto no va a ningún lado. Y fijaos que de repente de un día para otro, por la razón que sea, ApeCoin se marca un por 3. Como bien veis, aquí en el mundo cripto hay muchísima volatilidad, inestabilidad y sobre todo movimientos en algunas ocasiones que no tienen ningún tipo de sentido, pero con esto lo único que se demuestra es que la paciencia, hacer las cosas con tranquilidad e invertir, comprar una cantidad de dinero que no te importe perder y sobre todo dejar ahí olvidada un tiempo, como bien veis, en este caso ha servido con el ejemplo de ApeCoin. Y lo mismo ocurre con una barbaridad de monedas, es decir, vemos que durante meses y meses y meses las altcoins no dan prácticamente ningún tipo de movimiento y de repente, de forma random, sin ningún tipo de justificación más que, bueno, pues una simple noticia, hacen que las monedas se disparen sin ningún tipo de sentido. Esto es en parte una razón que yo creo que es muy bonita en este tipo de mundo, que de repente ocurre lo inesperado, con lo cual simplemente os pido que tengáis paciencia durante las próximas semanas porque yo creo personalmente que se van a venir movimientos de este tipo con muchísimas altcoins. Y a partir de aquí, ¿qué podríamos hacer nosotros con algunas de las monedas que tenemos en estos momentos? Pues bueno, aquí simplemente tenemos algunas, ¿no? Como por ejemplo pueden llegar a ser Solana, que estuvimos compartiendo movimientos desde hace tiempo. En este caso teníamos una compra en 148.5 porque cancelé, en este caso no la encontraba demasiado bien, no se ajustaba un poco a mi operativa en esos momentos y como bien veis ahora mismo ya está dando una rentabilidad aproximada, simplemente pues, para que os hagáis una pequeña idea, de un 8%. ¿Qué creo que pueden hacer este tipo de altcoins como Solana que se han estado moviendo un poco más lentas? Pues simplemente superar los máximos de septiembre y los máximos de agosto, es decir, buscar una siguiente operativa, en este caso en compra o en long en futuros, quien quiera operar un poco más con apalancamiento y ese tipo de operaciones, por encima de estos máximos deberíamos consolidar y que el precio intente volver a darnos una siguiente subida. Todo esto me concuerda bastante bien porque justo si nos fijamos en los mapas, Total 1, Total 2 y Total 3 están muy bien alineados para que en este caso las altcoins empiecen a moverse de una forma muchísimo mejor. De hecho, simplemente sin irnos mucho más allá, tenéis la gráfica del total. En este caso tenemos la total donde mostramos el dinero que hay en el mundo cripto total. 2,3 trillones de dólares hay en estos momentos frente al máximo histórico que lo tuvimos prácticamente sobre los 3 trillones en el año 2021. Lo importante de este movimiento es que os fijéis que acabamos de superar el máximo del 28 de septiembre y el máximo del 25 de agosto y nos dirigimos al siguiente nivel, que en este caso serían los máximos y posteriormente los mínimos que tuvimos sobre mediados y finales de julio. El Total 1, que incluye a Bitcoin, es el que se encuentra más cerca. El Total 2 es el que se incluye más lejos, que como bien veis también se tendría que acercar durante los próximos días, pero a mí el que me interesa más es el Total 3, que en este caso ya empezaría a desplegar su siguiente movimiento alcista hasta la zona de los más o menos 665.000 millones, lo cual supondría un crecimiento aproximado de un 6%, y posteriormente dirigirnos a los máximos de mayo y posteriormente a los máximos de marzo, donde muchísimas altcoins nos van a dar movimientos muy interesantes. Por eso creo que ahora mismo el mercado está muy bien alineado, porque en este caso el Total 3 ya ha roto la línea de tendencia bajista y creo que a partir de aquí debería darnos muy buena continuación hacia arriba.
Algunos datos interesantes también tenemos a continuación, que Arkham ha podido desvelar que durante la última semana, es decir, esta semana anterior, se han recomprado exactamente 2.000 millones de dólares en ETFs de Bitcoin, que ha sido en este caso la mayor semana de compras de ETFs desde marzo. Prácticamente todas las instituciones comprando completamente locos. A partir de aquí yo me fijaría en algunas altcoins que nos pueden dar movimientos interesantes, como por ejemplo si Ethereum estamos viendo que está performeando mucho mejor que Bitcoin. Como bien veis, Ethereum en el día de hoy lleva una subida de un 2% y Bitcoin lleva únicamente una subida de un 0,26%, podemos entender que hay una divergencia alcista en Ethereum y obviamente una divergencia bajista en Bitcoin. A partir de aquí lo que podríamos hacer es irnos simplemente a algunos ecosistemas fuertes, como podría ser el ecosistema de Ethereum, que en el día de hoy ha estado subiendo mucho más que en este caso el resto. Como bien veis, algunas monedas como DIDX llevan un crecimiento en el día de hoy de un 25%. Arbitrum lleva un crecimiento de un 7%, Etherfi un 5%, GMX un 6%, y en general prácticamente todas las monedas del ecosistema de Ethereum estarían subiendo alrededor durante el día de hoy más o menos entre un 5 y un 10%. A mí hay algunas que me gustan bastante, que ya os las he comentado en varias ocasiones. Una de ellas es AVE, que nosotros llevamos una compra de hecho desde mucho más abajo, desde 120, y una siguiente compra que hemos añadido estos últimos días atrás en la zona de los 146 dólares. En estos momentos AVE pinta muy bien, porque si rompemos por encima de más o menos los 160 dólares, deberíamos intentar acercarnos a los máximos anteriores, que están en 180, y yo personalmente voy a mantener mi posición en AVE, más o menos sería lo ideal llevarla hasta la zona de los 240 dólares. Posteriormente tenemos algunas como Arbitrum, que de hecho si os fijáis, Arbitrum está teniendo exactamente la misma gráfica en estos momentos que cuando Ethereum se encontraba en la zona de los 2450, para que veáis la misma comparación en este caso. Fijaos, tenemos el mismo imbalance, tenemos posteriormente esta consolidación, la ruptura por encima de los máximos y la subida en Ethereum. Ahora fijaos y mirad de nuevo la gráfica de Arbitrum, mirad dónde estamos en estos momentos. Acabamos de romper esta pequeña consolidación y ahora mismo el cierre diario se está dando por encima de los niveles. Nuestro primer nivel en este caso de venta sería el máximo anterior, el cual se encuentra a una distancia aproximada de un 20%. Obviamente no es una subida mega loca, mega grande ni nada por el estilo, pero son al final movimientos que yo creo que se van a dar, que deberían funcionar y que en este caso nos pueden dar muy buenos profit. Obviamente no estamos hablando de un por 5 ni un por 10 ni nada por el estilo. Yo creo que es comprensible que entendáis que este tipo de monedas no os van a dar ese tipo de movimientos, pero aún así considero que son muy buenas operaciones que todos vosotros podéis aprovechar, con lo cual para mí muy buenas elecciones tendríamos en este caso Optimism, tendríamos también Arbitrum, aunque a mí personalmente Arbitrum me resulta mucho más interesante, y por otro lado una moneda nueva que no la estoy operando tanto últimamente, que es ZK Sync. Como bien veis, ya se encuentra prácticamente rozando su máximo anterior, con lo cual si lo rompe debería darnos una siguiente subida hasta 0,18, que sería un 20% de subida, pero no solamente eso, sino que mirad después, no tenemos casi nada hasta los máximos históricos, y yo sinceramente creo que ZK Sync podría ser una de las pocas monedas que en el corto plazo vaya a romper su máximo histórico. Luego obviamente sabéis que tenemos otras posiciones abiertas, de hecho algunas de ellas que os he comentado, obviamente siempre que os comento algo lo he compartido antes de forma completamente gratuita con vosotros en YouTube. Yo nunca os enseñaría una gráfica la cual ahora mismo está dando aproximadamente, bueno, no lo sé exactamente cuándo está dando, un 15% de profit en spot sin apalancar, sin antes haberos dicho, oye chicos, yo creo que cuando en este caso Raydium vaya a superar la zona de los 2 dólares nos dará un siguiente tramo alcista. Como bien veis, siempre que veamos en este caso actualizaciones de operaciones, las he comentado antes en vídeos en YouTube de forma completamente gratis y transparente con todos vosotros. Fijaos ahora mismo la gráfica que tiene Raydium, estamos hablando que está a punto de romper una tendencia bajista que viene mostrada desde marzo, y sobre todo, y lo más importante, es que ha superado ya los máximos de agosto. Ha superado los máximos de agosto y desde esa ruptura está dando un buen profit. Lo ideal sería acercarnos a los máximos anteriores y por aquí más o menos cerrar parcialmente la operación. Como bien veis, este tipo de gráficas son las que más me gustan ahora mismo en el corto plazo. Algunas gráficas como podría ser Solana, que aún está un poco lenta, pero yo personalmente creo que podría darnos el siguiente movimiento. Así que simplemente, y por hacer un pequeño resumen para que no
Yo qué sé, por si alguien se aburre de ver todo el vídeo, lo que sea, muy sencillo. Creo que Bitcoin tiene que romper máximos históricos y no solamente eso, los va a romper, obviamente. Para mí esto sería un trade 100% acertado. Por otro lado, Bitcoin tiene que consolidar por encima de los máximos anteriores para seguir desplegando un siguiente tramo al alza que debería llevarnos más o menos a los $80.000. Y por otro lado, Ethereum tiene que llegar a 2.800. Cuando llegue a 2.800 valoramos cómo se comporta el precio y si tenemos un pequeño retroceso para buscar de nuevo cierta subida. Por otro lado, hay algunas altcoins que se empiezan a mover mucho mejor y otras que se mueven mucho más lentas. Yo siempre intento traeros lo que creo que se va a mover mucho mejor, pero obviamente no siempre podemos acertar con esas entradas. Así que simplemente para que sepáis el resumen, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima.